hablando de 2.5 Conferencia de billones prensa en de la términos ministra de Lea déficit. Jiménez. El Hay superávit veto operativo parcial es de del Poder Ejecutivo al 2.7 presupuesto para el año 2018. Escuchamos lo que dice la ministra. En este momento, la ministra primero está detallando algunas cifras del cierre del ejercicio fiscal. Ajá. A continuación es que va a empezar a detallar los motivos del veto. Yo ya estuve viendo el documento, Fito, del veto Sí. parcial, y concretamente lo que el Ejecutivo hace es rechazar el 4% adicional que el Congreso otorgó a los docentes, rechaza el incremento que se dio también a salud, a los trabajadores de salud, y también rechaza el aumento para los trabajadores de la ANDE. Vamos a seguir escuchando lo que está expresando la ministra de Hacienda en estos momentos sobre el balance del ejercicio fiscal. Representa aproximadamente 3.2% del PIB. Esto es algo nunca antes alcanzado. El MOPC solamente ejecutó 570 millones de dólares en términos de inversión. Así que eso es algo más que podemos celebrar este año. En el 2017 también mantenemos un manejo prudente de lo que es el gasto público. El crecimiento nominal del gasto total sin inversión es de 7.8%, que en términos reales representa una variación de 4.8%. Ahí también cumpliendo con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. El gasto salarial tuvo una variación de 5,4%, explicado principalmente por el ajuste de salario mínimo a ciertos sectores cuyos salarios están indexados al salario mínimo, como esto ya se había comunicado durante el año. En términos del PIB se observa una caída de lo que representa el gasto salarial de 0,2%. De hecho, la carga de los salarios sobre los ingresos tributarios se ha reducido al 69% en el 2017, por debajo del 74% registrado en el 2016. Otra vez estamos hablando de que este año seguimos en esa trayectoria positiva de reestructuración del gasto hacia esos sectores que generan mayor impacto en la economía y se traducen en un mayor crecimiento. Dado el crecimiento de la inversión, estamos hablando de que hay un cambio en la estructura del gasto que es muy importante, ¿verdad? Un cambio positivo, como acabo de mencionar, y es expansivo para la economía. ¿Por qué? Porque finalmente cuando direccionamos el gasto hacia la inversión pública, esto genera mayor crecimiento, mayor competitividad y obviamente se traduce en muchos mayores beneficios que cuando hacemos simplemente gastos corrientes. Los ingresos tributarios registraron un crecimiento importantísimo de 11,6% nominal y con esto la relación de ingresos tributarios con relación al PIB quedaría en un nivel histórico de 13%. Ese también es un récord nunca antes alcanzado. De acuerdo con los datos de la Dirección del Tesoro Público, la recaudación de la Subsecretaría de Estado de Tributación de la SET registró un crecimiento de 6,8% nominal y la Dirección Nacional de Aduanas del 21,8% anual. Estos son datos todavía preliminares en estos casos, pero finalmente estamos hablando que estaríamos rondando por esos números. Eso es específicamente lo que yo quería comentarles al respecto del cierre de este año fiscal. Creo que hay muchas buenas noticias que contar. Una vez más, nuestro país está demostrando responsabilidad a la hora de manejar las finanzas públicas. Como siempre decimos, esta es una conquista que ha logrado nuestro país como resultado de cierta madurez a la hora de administrar los recursos públicos. Realmente estamos muy contentos del Ministerio de Hacienda con estos resultados. No sé si tiene alguna respuesta específicamente al respecto del cierre. Sobre el veto, ministra, lo que queríamos consultar. Bueno, perfectamente, dale, vamos a pasar al siguiente comunicado. Finalmente hemos remitido un veto parcial al Congreso Nacional y tengo que decir, el Poder Ejecutivo como administrador general del Estado debe velar por la correcta administración de los recursos públicos. Nosotros, como ya habíamos dicho anteriormente, tenemos la obligación de asegurar que hacemos nuestro máximo esfuerzo para mantener las finanzas en orden y asegurar la sostenibilidad del fisco como lo hemos hecho en los últimos años. El Ministerio de Hacienda ha acompañado todo el proceso del estudio del presupuesto del 2018 en el Congreso Nacional desde su inicio en la Comisión Bicameral, así como en ambas cámaras, donde se han realizado trabajos técnicos que permitieron la reorientación de recursos para financiar las prioridades definidas en el ámbito parlamentario. Este fue un trabajo bastante positivo hasta ese momento, pero lamentablemente, en su última etapa de análisis en la Cámara de Senadores, este trabajo fue desvirtuado.
El Congreso Nacional aprobó un presupuesto desfinanciado y con una importante reestructuración del gasto, que no es un tema menor, ¿verdad? Se movieron partidas de gastos en inversiones a gasto corriente. El incremento en la rigidez del gasto salarial resultante con respecto a la versión del Poder Ejecutivo representa aproximadamente 87 millones de dólares que son finalmente y deben ser finalmente financiados con impuestos. Una vez aprobados estos incrementos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, nosotros trabajamos en una propuesta alternativa, yo creo que ustedes todos tienen conocimiento de eso. Esta propuesta fue presentada por escrito a cada uno de los congresistas de manera a revertir esa situación, ¿verdad? Que esa situación que se había dado en el Senado. Ahí tuvimos todavía una oportunidad de revertir eso, pero lamentable y aminorar el impacto negativo, ¿verdad? Que finalmente termina impactando con más fuerza a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque movemos esos ingresos tributarios que tenemos, los destinamos al pago de gasto salarial y quitamos financiamiento para otras cuestiones que también son prioridades y que finalmente impactan directamente a aquellos que son más vulnerables. Estamos hablando específicamente de programas sociales, ¿verdad? En todo momento del proceso nosotros alertamos de esta situación al Congreso Nacional, pero desafortunadamente tenemos que decir que nuestros reiterados pedidos de por favor escuchen y seamos responsables a la hora de manejar los recursos públicos no tuvieron repercusión positiva en el Congreso Nacional, fueron ignorados. Es así que hoy el veto parcial es la única herramienta que tenemos disponible para poder realizar un control de daños, porque finalmente en este momento ya no estamos nosotros trabajando de manera tan fina como lo estábamos haciendo, pensando en las prioridades. Ahora finalmente lo único que nos queda es hacer, lamentablemente, un control de daños de manera a evitar que este desfinanciamiento termine impactando a los más vulnerables. El veto parcial hoy es no solamente una atribución, sino que principalmente es una obligación del Poder Ejecutivo presentarla al Congreso Nacional y esperemos que ellos tomen consideración de este pedido. Una vez más reiteramos que el Ministerio de Hacienda no desconoce las legítimas reivindicaciones salariales solicitadas por sectores sensibles, específicamente por salud y educación. Y aquí quiero enfatizar lo siguiente. Para el sector docente, nosotros hemos trabajado en la determinación del salario básico profesional, reiteradas reuniones que mantuvimos de la mano del Ministerio de Educación y Culto y también trabajando directamente con los gremios del sector educación. Y finalmente se ha propuesto ese incremento de 12% que representa una importante carga al presupuesto. Estamos hablando específicamente que se definió destinar 1/3 de los ingresos tributarios adicionales que el fisco espera generar en el 2018 al sector de educación, específicamente para el pago de salarios, ¿verdad? Esto es lo que era, desde nuestro punto de vista, financieramente sostenible, ¿verdad? Sin afectar a programas tan importantes, programas sociales, ¿verdad? Que terminan impactando directamente a los sectores más vulnerables. Es decir,